Hola y bienvenidos al nuevo episodio de Sin Ser Todólogos. Hoy junto a Pablo vamos a comentar El laberinto del fauno, una película del 2006 dirigida por el director mexicano Guillermo del Toro, que fue premiada con 3 premios Oscar. La película toma lugar en el norte de España, poco después de concluir la Guerra Civil Española. Sigue la historia de una niña llamada Ofelia, que viaja junto a su madre embarazada para reunirse con su padrastro, que es un capitán franquista que está todavía en la campiña persiguiendo rebeldes. Allí se encuentra un fauno que le habla de una profecía y le asigna tareas para volver al reino legendario en que ella será reina. La película está marcada por elementos de fantasía y un marco histórico muy tenso que difumina las líneas entre el mundo real y el fantástico. ¿Algo más que agregar? No mucho. Qué interesante nomás que sea española-mexicana. Es muy española, pero el director es mexicano y el escritor es mexicano. Entonces eso es una cosa bastante curiosa. Es como de cierta manera un extranjero hablando de un periodo histórico-cultural muy importante para España. Sí, es bien raro. Es como un chino haciendo una película japonesa y que se sienta propiamente japonesa. Claro. Muy raro. Sí, es bien curioso. Sí, no, la película es muy bonita principalmente. Bueno, comencemos haciendo el típico disclaimer, que es muy fácil leer esta película en términos blanco y negro, principalmente porque Del Toro en ningún momento esconde quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Pero Y se llega a algo bien caricaturesco. a ver, hay varias subversiones que se hacen a distintas como cánones, por ejemplo, respecto al tema del cuento de hadas o incluso sobre asuntos más narrativos. Pero no se esfuerzan a esconder quiénes son los buenos y malos. Literal, la caracterización que hace de los franquistas es básicamente como nazis. Todos son turbo Hitler, mega malos, como por naturaleza, sanguinarios, lo más terrible que hay. Que matan niñitos por la tela. Es una apología al bando, al derrotado. Claro, no, sí, en ese sentido la película es bien... O sea, sus elementos históricos, personalmente, la versión heroica que presenta del bando republicano es bastante grotesca, sobre todo porque el bando republicano fue profundamente violento también. Sí, fue un revisionismo histórico asqueroso, pero bueno. Pero bueno, saliendo de esos elementos... O sea, y por otro lado también el disclaimer de que también se hicieron un montón de abusos de parte de la falange y del franquismo. Sí. Pero saliendo de esos elementos históricos, que es más una película apologética que otra cosa, yo me quedo sobre todo con la parte fantástica. Yo por lo menos lo relaciono mucho con la idea de realismo mágico. Esta idea de presentar los elementos mágicos, fantásticos, como parte integrante de la realidad y que no genera asombro. Eso yo creo que es la sensación que más me quedo, esta especie de difusión que se hace entre los límites de la realidad y los contornos de la fantasía. Y eso es lo mejor que tiene la película, que es artísticamente muy estimulante, más allá de que el tema de la fotografía es perfecto, como si tú se siente española la película, todas esas cosas por un lado, pero sobre el tema de la fantasía es muy interesante la forma que se presenta, porque la fantasía, y esto es algo que comentamos a propósito de Trek, pero es una forma de presentar ideas establecidas, moralejas y otras cosas de la forma más digerible a los niños. El cuento de hadas me refiero en un sentido más clásico. Y de cierta forma se lee como si es que Ofelia fuese enfrentando su realidad, que le toca vivir un periodo muy 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 duro, y ella que es una aficionada a la literatura fantasía, construyéndose su propia... Bueno, luego vamos a hablar sobre la naturaleza del mundo fantástico. Yo me la juego porque es una forma de Ofelia para interpretar el mundo. Sí. Pero eso, o sea, Ofelia construye su propio cuento de hadas en el que hay elementos terribles, sanguinarios, absurdos, todo esto, para poder entender el momento que le toca vivir, que es tan trágico, incluyendo la muerte de su madre incluso. Spoiler. Poco Sí, tarde. como que se te pasó brutalmente eso. Pero bueno, detalle. Encuentro ese elemento muy interesante, pero por otro lado, el cuento de hada tiende a ser super light, si se quiere, super luminoso. Tiene elementos oscuros, Disney. pero claro, o al menos el sentido que nosotros lo entendemos hoy en día, probablemente por la situación actual, de un mundo bastante más light, si se quiere, en cuanto a historia. Pero curiosamente, la forma en que Ofelia lo presenta, si es que es todo el tiempo una forma de ella entender y no la realidad real, por así decirlo, es que el mundo es muy oscuro. Y eso es bastante potente por lo que tú decías. Vive una época muy oscura, saliendo de una guerra civil para el país, que murió su padre hace no tanto tiempo aparentemente, le tocó un periodo de infancia dura. Entonces todo se ve como teñido por esta oscuridad que hay en el mundo en una época claramente terrible. Estamos hablando al borde de la guerra mundial, tal vez durante la primera guerra mundial puede ser esto, no queda claro la fecha exacta.
saliendo de la gran crisis de principios de los 30, finales de los años 20, con todavía conciencia histórica de la Primera Guerra Mundial. O sea, fue una época histórica muy oscura. Y en ese sentido creo que la desconexión que se hace con el mundo real hacia la fantasía queda aún así permeada por la oscuridad del mundo que le toca vivir. Y eso creo que está muy bien logrado de parte del escritor, sacando obviamente lo que ya mencionamos al principio de la apología a los republicanos. Sí, te entiendo perfectamente, porque no es que se refugie en una especie de cuento de hadas donde todo sea inofensivo, todo sea bonito, todo sea perfecto, sino de cierta manera construye ese cuento de hadas para poder entender lo que le está pasando. Claro. O sea, hay muchos elementos simbólicos que son un poco evidentes, discutibles, pero por ejemplo está las mismas tareas que le dan. Este tema de la rana que está dentro de un árbol que tiene como forma de útero por algún motivo y que está succionando y quitándole la vitalidad, ¿cachai? Al árbol y lo necesita como remover básicamente. Bueno, tú podrías intuir que es un poco lo que siente él respecto, o sea, ella respecto de su hermano, de cómo el padrastro, no sé si recuerdas la primera escena en la que se reencuentran, y en lugar de saludar a su mamá como persona, la saluda como una especie de envoltorio de su hijo nomás. Sí. Entonces eso psicológicamente daña mucho a una niña. Entonces se entiende que trate de darle sentido de esa manera. Y por otro lado está la siempre difusa línea entre qué es real y qué es fantasía. Como el realismo mágico presenta la fantasía como si fuera real, simplemente como no hay asombro. Como un dato, claro. Curiosamente aquí los elementos de fantasía quedan solo demarcados dentro de la cosmovisión y cómo se relaciona Ofelia con el mundo, no el resto de los personajes. El resto de los personajes notan los elementos fantásticos. Claro, eso queda claro al final. Que se explica un poco de esta forma que dicen de que ella es la princesa y por lo tanto puede ver este mundo y puede interactuar con este mundo. Pero no queda en ningún minuto claro cuánto es real y cuánto es la imaginación de ella. Y esa es una cosa que hasta el final no hay claridad de cierta manera. De hecho, bueno, después tenemos que terminar conversando del final, pero de cierta manera los elementos mágicos siempre quedan supeditados a la interpretación que haga quien ve la película, el espectador. Además, lo que decías tú de cómo se difuminan las líneas entre una y otra cosa queda muy marcado en el trabajo de cámara de la película. Bueno, artísticamente, como ya he dicho muchas veces, artísticamente la película está muy bien hecha, está muy bien montada y todo, y no se nota, o sea, es muy sutil la forma en que pasas de algo, de una toma real, o que la narrativa es real, a una de estas secuencias fantásticas que tiene la película. No se nota, o sea, de uno a otro como muy livianamente. Y sobre lo otro, claro, o sea, Yo recuerdo que una vez lo comenté con alguien y me dijo que la razón por la cual al final Vidal no veía al fauno no era porque el fauno no existiese como objetivamente, sino porque estaba sedado, ¿cachai? Y eso juega y se encaja muy bien de lo que estabas diciendo tú, de que al tener esta dualidad en que se entrelaza la trama fantástica sobre la historia como real de cierta manera, deja mucho espacio para que el espectador pueda construir su propio relato en la obra, y eso es algo muy, muy enriquecedor de todas maneras, más cuando no estamos, o por lo menos por mi parte no estoy tan de acuerdo con la interpretación un poco originalista que ha dado Guillermo del Toro en alguna entrevista. No sé si cachai que dijo esto de que el monstruo blanco era de la iglesia y no sé qué otras cosas. Como no sabía. No, pero nivel Baradit de... Bueno, es muy entretenido que hay mucha imagen cultural en la película. Si te das cuenta, por ejemplo, la escena donde va como a esta cripta, donde está este monstruo que se la caza y se la come, es claramente una referencia a Cronos. Está rodeado de comiéndose niños. Y está el tema de que tiene que volver antes del tiempo, o sea, hay una referencia del tiempo. Yo hice esa lectura, que era una especie de forma de entender el tiempo también. Bueno, mitológicamente Cronos es el dios del tiempo que precisamente come a sus hijos. Pero asimismo tiene esta clásica visión del tiempo como aquello que todo lo devora. Aquí ya voy a tener que citar a Tolkien, obviamente, con ese gran acertijo en El Hobbit que hace Gollum con Bilbo, que es precisamente eso, como todo lo devoro, las montañas se trituran bajo mi peso, bebo los mares, como nada puede sobrevivirme. Esa idea del tiempo como algo absolutamente inevitable y que no puede, de cierta manera, escaparse de, porque estamos de cierta manera inscritos en él, y el tiempo, de la misma manera que nuestra perdición, porque eventualmente nos va a matar, es nuestra naturaleza. Nosotros no nos entendemos a nosotros mismos fuera del tiempo, no podemos. Entonces yo, por ejemplo, a esa escena le di un valor de ese tipo, más que la malvada iglesia. Puede ser porque somos amigos, pero se me ocurre que tu interpretación, por ejemplo, o literal cualquier otra, es superior a la que da
Guillermo del Toro en algunas entrevistas, pero a todo esto no escuché a Guillermo del Toro decirlo como de primera mano, lo leí, así que quizá dejo ese disclaimer, que quizá fue malinterpretado en alguna entrevista. Pero sobre lo que decías tú, sí, según yo es bien claro el paralelo con este, creo que es mural, el de Francisco de Goya, devorando a sus hijos. Sí. Está muy, muy, muy bien logrado, como evoca esa sensación de... Bueno, y lo que decías tú del tiempo también. Nos vamos a terminar moviéndose al final de la película muy rápido a este paso, pero esta noción del tiempo como algo que limita a la persona, con personajes marcados por la trascendencia de cierta manera como Vidal, es algo que también dice mucho al final de la película. Este tema de que tú, en la escena en que conoces a Vidal, lo conoces viendo un reloj roto que le entregó su padre. Y que toda su vida está marcada por dejar algo. Sí, lo mismo donde se ve una imagen bien interesante del tema de la fantasía es al principio de la película con la hada. Ahí yo creo que es el primer choque. Ella dice, oh, eres un hada, este bicho que podría ser perfectamente un bicho de la vida real. De hecho, busqué y hay bichos bastante parecidos. Podría ser algo real. Y ahí al tiro empieza esta duda de qué es real y qué no. ¿Cuánto es la mentalidad de Ofelia para entender el mundo que la rodea, el mundo desconocido, el mundo tenebroso, el mundo terrible que ve a su alrededor? ¿Y cuánto es realmente elementos de fantasía, cosas sobrenaturales? Es interesante porque, para partir, es bien curioso que existe ese laberinto en el norte de España. O sea, no tiene mucho sentido. Y pareciera ser como que nadie le da mucha bola al laberinto, como que está nomás y sí, eso está ahí hace siempre, como que pero al mismo tiempo muy raro. Los elementos de fantasía quedan como muy difuminados. Y está este elemento clásico también de las películas de terror, de que siempre son un lugar aislado, como en contacto con naturaleza como muy frondosa, bosque. Está siempre eso, como que el propio lugar, de cierta manera, no queda demarcado en el espacio-tiempo. No es una ciudad, no está cerca de un pueblo, está de cierta manera exiliado. Y ahí en los contornos, aquí me voy a poner medio postmoderno, de cierta manera en los contornos se rescata la fantasía. No en el centro, no en la ciudad, no en los centros de poder, no en el pueblo, sino que en esos lugares apartados donde surge de cierta manera la fantasía, lo trascendente si se quiere. Lo folclórico en algún sentido. Claro, como todo lo que ha quedado rezagado, que también puede verse en una dialéctica totalmente republicano. Los que eran los buenos de cierta manera quedaron exiliados a los montes a vivir como salvajes debido a que los malos ganaron. Yo creo que tiene elementos un poco de constructivo de cierta manera esta idea del capitán siendo subvertido en su posición de poder por los republicanos finalmente, que es la idea final, que es totalmente ahistórica porque los republicanos no tomaron el poder en España y el franquismo gobernó por más o menos 30 años, un poco más de 30 años creo. Quedaba franquismo para rato, así que... Claro, pero es interesante porque al final de cierta manera todo queda relegado en un principio, por esto que te decía que está todo apartado, está en un lugar fuera de la civilización, y en segundo lugar porque todos los elementos fantásticos están apartados a la percepción de Ofelia. Solo ella los ve. No sé si porque eso yo lo dejaría para comentar al final del episodio, pero no sé si es porque no existen en las realidades sino que solo en su mente, o porque solo ella tiene la intuición para ver esas cosas, para prestar atención a esos detalles. Eso se refuerza con lo que acabas de decir, de que todo el mundo lo considera un dato más, que hay una especie de runa celta medio extraña en un pasadizo secreto hacia el subterráneo, pero es Ofelia la que lo va a buscar. También es interesante lo que decías tú de cómo progresivamente a lo largo va desarrollándose la historia de Ofelia, los elementos fantásticos van emergiendo. Y lo último sobre las cosas de fantasía, lo grotesco. Todo es grotesco. El fauno es grotesco, la ambientación del laberinto es súper oscura. El monstruo blanco con el los monstruo ojos blanco en la mano. Sí. Las hadas también son bastante deformes. La forma en que el monstruo blanco le saca la cabeza a las hadas. Claro. Brutal. Me llamó la atención que mencionara a Goya, porque efectivamente no lo había pensado, pero tiene mucho de ese tipo de forma de entender la fantasía, una fantasía como degenerada un poco. Claro. Bien interesante. De nuevo, volvemos al punto de que debe influir mucho en esto el tema de la percepción de un niño en un periodo oscuro del mundo. Claro, en ese sentido probablemente nunca existió la historia de la reina del otro mundo que justo calzaba con Ofelia, sino una manera de incluso reconciliarse con la muerte. Otra vez me estoy saltando hacia el final, pero incluso entender una especie de escatología, claro, como después de lo injusto de la muerte, o sea, de que no necesariamente vamos a morir de una forma heroica o con sentido ni nada, o sea, su vida es una tragedia que está un poco, ni siquiera endulzada, pero explicada a través de la fantasía. Según yo, el mejor personaje de toda esta película es el papá.
O sea, el padrastro en realidad. Es Vidal. ¿Qué te pareció? El malo, el mini Hitler. Sí. Es como, insisto, es Turbo Hitler. Son todos sanguinarios como por naturaleza, pero él es como realmente malo. Y como cruel porque sí nomás. Sí, no, y le gusta matar gente. Y como apuñalar es su hobby. Es súper terrible. Pero bueno, siento que hay un par de notas que están bien logradas en el personaje, incluso desde esta como perspectiva tan caricaturesca del fascismo. Por ejemplo, un poco lo que decías tú de cómo el tiempo cruza a las personas y limita a las personas. Y hay distintas formas de enfrentarse a ese límite. Una de ellas es la que hemos comentado mil veces, el transhumanismo, de la extensión material de la vida mediante la tecnología. Pero otra es la pagana, la típica. O sea, la que comentamos en el capítulo del Inmortal, por ejemplo. Que sé que a ti te gusta harto. Este tema de buscar la inmortalidad a través de la gloria. Es algo de eso lo que está marcado en la historia de Vidal. Una persona que quiere que su hijo, primero, necesita tener un hijo. Dos, quiere que su hijo sepa que su padre fue un capitán que dio la vida por España. Pero es interesante porque ni siquiera es como que la gloria sea realmente lo que le importa. Es que su hijo lo vea como gloria. Uh-huh. Porque si te das cuenta, él está sirviendo en una pequeña comunidad rural, exiliado un poco. Es un capitán. Cazando, claro. No es un alto mando. No es un general que va a ser recordado en 500 años más tampoco. Persiguiendo una guerrilla que no tiene ningún tipo de futuro, que no son los grandes enemigos de la patria, ¿no? Una guerra que ya terminó. Una guerra terminada, o sea, de cierta manera haciendo como la limpieza final del país. Pero él está convencido de que el sentido de su vida está en cierta manera en su hijo, en que alguien que va a llevar su nombre. Uh-huh. Y eso yo lo encuentro bien potente porque es una de las primeras de las reacciones más naturales del hombre al tema de la muerte. Yo moriré, pero mi descendencia seguirá, y ahí viene lo terrible de la muerte de la descendencia. Está lleno en historias mitológicas o ejemplo histórico, del tema de que el mayor castigo que se puede hacer un hombre es destruir su descendencia. Claro. Con tal de que con su muerte se extinga todo lo que él hizo en el mundo. Y todo lo que le ha sido legado hacia adelante, o sea, hacia atrás. Un poco esta idea del reloj. O sea, lo que él tiene como legado de su padre, que es una de las cosas que más determinan al personaje, o el personaje un poco más humano debajo de la máquina sanguinaria que acabamos de comentar. Está este tema del tiempo, de morir en batalla, del reloj roto que él se preocupa y cuida y todo, que a su vez quiere dárselo a su hijo junto a la gloria, ¿cachai? Si es que hay algo que queda en ese personaje, es la transmisión tras la muerte. Y eso siento que está muy bien logrado porque a mí, sin tener ningún tipo de simpatía por el fascismo o ese tipo de máquinas sanguinarias... Gracias a Dios. Claro. Bueno, a mí me dolió ver cómo le robaba su descendencia, ¿cachai? Porque es como si, justo eso es lo que me duele. Que mi hijo nunca sepa mi nombre. Eso es lo que me duele. Me llamó mucho la atención dos cosas. Uno, que el personaje, como ya hemos comentado, es un personaje absolutamente plano y que está básicamente definido por la consigna... Por ser malo. El franquismo es malo. Sí. Eso es el personaje en sí. El único elemento humano, realista, no caricaturesco que tiene, es el tema de su deseo de trascendencia en su familia, en su hijo. Uh-huh. Que uno podría argumentar que es una forma egoísta de entender al hijo como mi propiedad casi, pero es su hijo. Uh-huh. Efectivamente, él logra de cierta manera una trascendencia a pesar del final donde muere. Y ahí donde viene esta frase, esta escena brutal al final, en que se sacan la máscara. Yo creo que de hecho la actitud que toman los republicanos, los comunistas, uh-huh, literalmente con la chapita ahí colgando, o sea, en la solapa con el pin de la estrella y el martillo, o sea, la olla y el martillo. Son comunistas. Sí. Viene con un tono de denuncia con la palabra, pero se puede usar de una manera perfecta en este momento. Los comunistas. Sí. Los comunistas, que uno está acostumbrado ya que todos los comunistas, entonces como que hay una especie de reticencia a usar el concepto. Sí. Pero bueno. Suena medio guerra fría, pero bueno, es correcto. Claro, pero yo encuentro que la crueldad de a un hombre que estás a punto de matarlo, decirle tu hijo ni siquiera va a saber tu nombre, es más inhumano o es tan inhumano, no sé si más, porque es difícil ser más inhumano de lo que ya era el capitán durante la película. Sí, no, te entiendo perfectamente, sí. Pero muestra un nivel de inhumanidad demasiado grande hacia el padre en primer lugar, que uno siempre debería evitar hacer el mal, incluso a las personas malas, y en segundo lugar hacia el hijo. El hijo también tiene, no me gusta hablar de un derecho, derecho pero, a la afiliación. Claro, no sé si me gusta el término de un derecho a, pero sí, tiene de cierta manera la necesidad de saber quién es, y saber quién es también incluye saber quiénes son tus padres. Y eso está reconocido incluso hoy en día en el tema de adopción, por ejemplo. Antiguamente se destruían todos los registros de quién eran los padres de una persona adoptada, de un hijo adoptado. Hoy en día no se pueden destruir porque
se entiende que ese niño eventualmente puede querer saber de dónde viene. Y es bueno que se le dé la opción de detenerlo. Entonces, esa crueldad de decirle ni siquiera vas a saber quién eres, como tu vida es tan insignificante que tu propio hijo no va a saber quién eres, creo que muestra una crueldad aún más inhumana, porque de cierta manera no solo el odio contra la persona, sino el odio contra todo lo que esa persona le importaba y todo lo que esa persona podría haber tenido una proyección de cierta manera. Es su hijo, efectivamente, por muy horrible que haya sido. Sí, bueno, claro, es obviar que la relación familiar es simétrica y de la misma manera que le está quitando el hijo a un soldado franquista, le está robando su familia a un niño, a una guagua que no tiene nada que ver. Claro, uno podría argumentar que tal vez habría sido un pésimo padre y todo lo que queráis, que su relación con su hijo es más una egocéntrica que otra cosa. Un asunto de vanidad, claro, sí, pero... Claro, pero no quita la maldad de ese último acto, de que lo último que escucha un hombre es que su hijo no va a saber que existió. Claro, y que imagino que más de algún espectador debe ver un final feliz ahí. Hasta cuando yo, siendo completamente sincero, a mí me chocó afectivamente. De verdad sentí que es algo que duele, que es muy duro. Por eso sentí que estaba tan bien representado ese sentimiento, no sé si antifamilia. Bueno, imagino que, a ver, esto debe ser leído en clave como antipatriarcal, sí o sí, pero yo que no estoy en esa vereda lo encontré efectivamente súper, súper brutal. Yo también. Bueno, no se me había ocurrido una lectura antipatriarcal de que el padre de cierta manera es irrelevante. Pero claramente está también esa lectura, de que toda su idea de trascendencia en el hijo y que el hijo tenía que vivir para la expectativa de un padre, bla, bla. De nuevo, volviendo a una clave postmoderna, se deconstruye de cierta manera en esa frase final. En eso de que ni siquiera hay honor hacia el enemigo caído, que uno de los grandes ideales caballerescos, o sea, al enemigo caído se le honra. Caballerescos. Sí. En la clásica imagen de Grau, escribiéndole una carta a la señora Arturo Prat después del combate naval de Iquique. Claro, muy buen ejemplo. Ya, esa idea está totalmente deshumanizada al final de la película. Está totalmente perdida, o sea, ni siquiera, por muy terrible que haya sido tu rival, el hecho de tú deshumanizarte te destruye a ti mismo también. Te vuelves él de cierta manera. Tal vez no a la misma proporción, pero está ahí. Bueno, ¿y qué opináis del final? Yo encontré muy, muy desconcertante que el fauno fuese la persona que le pidiese la guagua para sacrificarla. Lo encontré muy, muy, muy chocante también. Y también siento que deja mucha discusión la última escena, donde ya se cierra la fantasía toda la película. Me pasó que encontré un poquito cliché, el tema de que no derramaste sangre inocente y fue como... Sí. Lo encontré muy cliché eso, como... No me gustó esa forma de cerrar una muy buena película. En ese aspecto, como que la prueba final... Una película toda subversiva, además, entonces como... Claro, aparte que es como una respuesta moralista al lado de la otra escena del papá que acabamos de comentar, que es absolutamente antimoralista. Entonces como si va a ser moralista para los dos lados. Como que no sé. Sé coherente, por favor, Guillermo. Sí, como que no sé. Lo mismo la reivindicación y la distorsión histórica que genera toda la película completa también, lo mismo. Pero, más allá de eso, el final de la película, que coincide con el principio de la película, si te acordáis. Sí, eso lo encontré muy bonito también. Pero invertido en tiempo, curiosamente, volvemos al tema del tiempo. Es donde yo creo que aflora el tema del desconcierto entre qué es fantasía y qué es realidad. Uno puede leerlo de dos maneras. La niña murió, punto. Y esa es la lectura que claramente ve los soldados republicanos al lado de su cadáver, o sea, ella muere nomás. Sí. Y un segundo elemento es decir, los elementos fantásticos eran reales y ella en realidad solo dejó su cuerpo para habitar este reino del subsuelo. Claro. Yo me inclino más por el hecho de que los elementos de fantasía eran imaginación de ella y que de cierta manera ella muere y muere nomás. Pero no queda claro en ningún caso, o sea, un final abierto en ese sentido. El narrador te dice, ella empieza a gobernar y deja pequeños, como todos los que hubo sobre ella en esta tierra, desaparece excepto pequeños restos, no me acuerdo la palabra que usa. Pequeñas cosas que son de cierta manera como pistas de que hay algo más allá, que es lo que Ofelia pudo encontrar. Que eso también está como argumento de que, lo que decía, de que la fantasía está ahí, objetivamente, de cierta forma. Soy más escéptico respecto al elemento de fantasía. Y a diferencia de lo que tú comentabas, de que él no ve al fauno porque estaba drogado, yo creo que él no vio al fauno porque el fauno no estaba ahí, de cierta manera. Pero lo encontré muy interesante. Es una buena forma de interpretarlo, pero ahí queda un poco a criterio del lector saber si el narrador de cierta manera es un narrador confiable o no, que es una cosa muy típica de todo el arte del siglo XX. Es muy común que el narrador no sea confiable. No es el narrador omnisciente que uno le cree todo lo que dice, claro, sino que uno tiene una cierta desconfianza al narrador. Pasa en Nabokov, en Lolita, es un muy buen ejemplo de eso. Yo tengo una teoría rarísima, muy extrema sobre Joker en ese sentido, que no vamos a comentar ahora, pero estamos esperando para grabar ese capítulo. Claro. La verdad es que no estaba esperando lo que dijiste, soy bien sorprendido. Claro, porque una otra forma de leerlo podría ser como que
la verdadera narrativa, o por ponerlo de alguna forma, la principal, es la historia de fantasía. Y que sobre ello hay elementos reales o elementos como de España. O sea, solo que es un asunto de montaje y que tú pasas más tiempo viendo los elementos terrenales, por ponerlo de alguna manera. Pero que al final de la película te das cuenta que no, que en realidad lo principal siempre fue lo que estaba entrelazado y esperando a Ofelia. Lo fantástico, por ejemplo. Me parece interesante. Yo creo que de cierta manera también es una forma de ella explicarse qué es la muerte. De ella darse, por eso el cliché podría ser, de ella darse un final feliz a sí misma, en su historia. Bueno, sí, yo me morí en plena tragedia, no fui nadie, estuve en una pelea chica, como comentábamos recién, y morí justamente, y nadie me va a recordar tampoco, y la única manera de entenderlo es ponerle un final feliz a mi historia. Claro. Eso se me ocurre. Y en ese sentido el narrador puede ser la propia Ofelia en último término, dándole sentido a su desgracia en el último minuto de su vida. Claro. Y que de cierta manera su vida después de la muerte en este reino subterráneo es precisamente su último segundo de vida, imaginando, cerrando el círculo de su forma de entender el mundo. Concluyendo su libro. Claro, de la misma manera que este minuto terrible lo asemejo a elementos de fantasía, mi propia muerte le doy un sentido en este mismo círculo de la fantasía que yo misma creé. Claro, también uno puede hacer una lectura más literal, de que efectivamente ella era una princesa de un mundo subterráneo y que después de la muerte bajó al mundo subterráneo y gobernó millones de años como una reina benévola. No, pero me parece mucho más enriquecedora esta interpretación subjetiva respecto a Ofelia. Además calza muy bien incluso lo que decías tú, de que es un poco fuera de lugar este tema de oh, nos sacrificaste al inocente, eres buena, vas a vivir feliz por siempre. Claro. Te arruina mucho menos la película pensar que es Ofelia poniéndole un capítulo final y tratando de darle un sentido a su muerte. Claro. La historia que ella creó para sí. También es una forma de explicar el cliché del final. La película no es particularmente cliché en la historia de Ofelia. Es muy cliché en todo lo de los buenos y los malos como republicano y franquista, eso sí. Pero la historia de Ofelia no es muy cliché. Pero el final es extremadamente cliché. Y ahí también uno puede ver un doble sentido. Ofelia, una fanática de los libros de fantasía que son, claro, por excelencia, libros cliché. Sí. Bueno, al final de su vida, ¿qué es lo que hace? Le trata de dar un sentido bajo lo que conocía. ¿Qué es lo que conocía? Los finales felices de cuentos de hadas. Vivieron felices para siempre. Muchas gracias por escucharnos. Ese habría sido el capítulo de hoy. Y lo invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales, donde estaremos subiendo capítulos en que hablaremos de cultura, de arte, de literatura y de todologías. Puedes seguirnos en Instagram y también en Twitter a través del @todólogoscl. Así que muchas gracias y nos estamos viendo. Muchas gracias por habernos escuchado. Esperamos que hayan tenido un buen rato y de ser así también esperamos su difusión. Ojalá que lo puedan compartir con sus amigos y seguirnos en nuestras redes sociales. Y nos vemos en el próximo capítulo.